37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Lo hemos invitado a dialogar sobre temas de interés en la coyuntura, interés para el Ecuador. Es un interés importante en campos tan fundamentales, no solo el diplomático, sino en materia comercial, que es otro capítulo, el tema de seguridad, que esta semana fue materia incluso de una conferencia internacional, la visita importante de la general Richardson, jefe del Comando Sur. Esta es una visita mayor que se realiza al Ecuador, en donde in situ conoció la general Richardson la situación del Ecuador, las políticas por donde camina nuestro país y la necesidad de esta colaboración internacional, su fortalecimiento para el Ecuador. Señor canciller, la primera lectura de esta visita, siendo de seguridad, también tiene que ver directamente la diplomacia ecuatoriana. Canciller, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los que nos escuchan. El trabajo de la Cancillería ha sido de mucha coordinación con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. No hay duda que la estrategia de seguridad y defensa de cualquier Estado requiere también esa coordinación con la política exterior, y es lo que hemos hecho en este trabajo conjunto, un proceso que desde que el presidente Lasso nos puso la misión de tener un eje de la política exterior dedicado a seguridad y defensa, lo establecimos como lo que llamamos la diplomacia para la paz, y tenemos allí todo este trabajo encaminado a lograr dotar a nuestras fuerzas públicas de las competencias, las capacidades, las cooperaciones técnicas que requiere. Hemos iniciado un trabajo no solo con Estados Unidos desde el inicio del gobierno del presidente Lasso, sino también con Israel, con Reino Unido, con España, que han sido socios cooperantes en esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales. En ese sentido, ¿cómo se podría resumir esta visita de la general Richardson, la jefe del Comando Sur, que permita ir mejorando, fortaleciendo esta ayuda tan necesaria de los Estados Unidos al Ecuador? El presidente Lasso lo dijo en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. La lucha contra los carteles de narcotráfico, los carteles que son los mismos finalmente que operan tráfico de personas, solo puede darse también desde una perspectiva transnacional. Y en ese sentido, siendo Estados Unidos uno de los países destino más importantes tanto de ese tráfico de cocaína, de ese tráfico de personas, requerimos una cooperación solidaria sobre el objetivo de cortar de raíz este flagelo de nuestra sociedad. Por lo tanto, este ha sido un paso más encaminado a tener una consolidación de una estrategia conjunta que arrancó precisamente con la conversación personal del presidente Lasso con el presidente Biden, que se ha ido acentuando en los siguientes días en algunas visitas técnicas que hemos tenido tanto en el Ecuador como en Estados Unidos. El encuentro del secretario de Defensa de Estados Unidos con nuestro ministro de Defensa, el general Luis Lara, en Brasilia, y a raíz de eso hemos tenido esta noticia de esta visita de gran alto nivel, aprovechando por supuesto otro hito que era que se decida hostear el SAUDEC acá en nuestro país. Y han llegado no solamente la general Laura Richardson, sino también otro general de 4 estrellas, que es el general Hawkinson, que es quien lleva a su cargo la responsabilidad de la Guardia Nacional en Estados Unidos, sumados a otros altos miembros de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional de Estados Unidos, que representan la mayor y más importante delegación de defensa que haya venido al Ecuador. Hemos trabajado con ellos a raíz del día lunes en la noche
en los temas que teníamos como objetivo en la agenda esta semana antes del SAUDEC. La reunión con el presidente de la República fue muy positiva. El presidente entregó en sus manos a la general Richardson y al general Hawkinson la estrategia trabajada en las últimas semanas por las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y posteriormente a eso, en una reunión en el Comando Conjunto, hemos pasado revista por casi 3 horas a toda esta estructura del plan, que incluye justamente esta coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el sistema de inteligencia, pero también una óptica geopolítica de los intereses del Ecuador respecto en este momento a su posicionamiento geográfico en esta lucha contra los carteles transnacionales. Señor canciller, ¿cuánta preocupación tiene Estados Unidos frente a esta realidad, esta incursión del narcotráfico, en donde se establezca una visión mucho más amplia, no solo geopolítica, sino geoestratégica? Tienen mucha preocupación porque es una preocupación mundial, Miguel. En el mes de agosto pudimos presentar en el Ecuador el informe mundial sobre las drogas que lo llevó a cabo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Crímenes, y pudimos observar ahí que la producción de cocaína y el tráfico de cocaína se ha disparado a unos niveles nunca antes vistos, no solamente en la región, sino ya a nivel mundial. Por ejemplo, el destino Europa es ya casi similar a lo que era el destino Estados Unidos para los mercados de Colombia y Perú. Es decir, hay una preocupación global sobre estas estructuras criminales transnacionales que han tenido un avance además en términos de capacidades, en términos de telecomunicaciones, en términos de una estrategia suprarregional muy importante, mucho más grande que la que hemos tenido los países. Por eso el presidente Lasso ha manifestado desde que llegó a la presidencia y pudo observar después del primer consejo desde el primer CONCEPE, la realidad del Ecuador, que esta lucha solo la podemos dar desde una perspectiva transnacional también. Y eso ha ayudado a que Estados Unidos tenga un compromiso cada vez mayor con nosotros, que lo agradecemos porque ha sido fundamental para hitos que ha ido logrando el gobierno del presidente Lasso. Uno de ellos, las mayores incautaciones de cocaína en la historia, casi que triplicando o cuadruplicando los ratios de incautación que habían existido hasta el 2020. Por el otro lado, el desarmado de algunas de las estructuras de tráfico de personas. Y en fin, vamos con la cooperación internacional logrando pasos que son importantes para lograr el gran objetivo, que es tener una sociedad más pacífica y con estos carteles fuera de nuestros barrios, fuera de nuestras ciudades, fuera de nuestras provincias. Señor canciller, el hecho del notable crecimiento del decomiso de la droga también refleja, porque no todo se decomisa, se refleja el alto nivel de penetración de la droga en nuestro país, y por ello la necesidad del fortalecimiento. ¿Qué vendrá luego en esta relación en materia de seguridad y la visita de los generales Richardson y Hawkinson? ¿Qué vendrá luego de la presentación de este documento del plan de seguridad? ¿Cómo se va a plasmar concretamente? ¿Hay un plan? ¿Hay plazos, políticas de estrategia? Este es un proceso que tiene que ser trabajado con orden y toma su tiempo. Pues no solamente es cuestión de que en las visitas de las delegaciones podamos tener muchas veces aprobaciones o respuestas positivas a lo que presentamos. Es un proceso que requiere también del Senado americano, que requiere de la Casa de Representantes en Estados Unidos, y en ese escenario estamos trabajando también fuertemente con el embajador Ivonne Baki,
con el embajador Fitzpatrick en Ecuador de la misma manera. Esperamos tener posteriormente a esta visita dos acciones importantes. La primera es la próxima semana en Nueva York. El presidente de la República tendrá reuniones de alto nivel con representantes del gobierno del presidente Biden e inclusive un encuentro dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas con el mismo presidente. Posteriormente a eso, lo que hemos solicitado es una visita de una comisión técnica que trabaja en planificación para poder ordenar en base a los objetivos de ambas fuerzas públicas los planes que ha presentado Ecuador. Y luego nosotros estamos muy enfocados en lo que se ha presentado acá en el Ecuador, que es la aprobación de una ley estratégica que el Senado americano ha propuesto para su relación con Ecuador. ¿Por qué es importante aquello? Porque el momento en el que el Senado americano tome al Ecuador como una prioridad de política pública en relación a esta lucha contra los crímenes, contra el crimen organizado, las estructuras criminales, podremos tener mayores posibilidades de aprobaciones presupuestarias para la cooperación de infraestructura y la cooperación técnica. Sí, señor canciller, a propósito del anuncio del viaje del presidente Lasso la próxima semana a Estados Unidos, ¿tendrá encuentros? ¿Cuál es la previsión con el presidente Biden y con otras autoridades de Estados Unidos? Tendremos encuentros con algunas autoridades. Hemos enfocado la agenda de Naciones Unidas en encuentros sobre todo relacionados en política exterior a lo que va a ser la presencia de nuestro país en el Consejo de Seguridad a partir del mes de enero. Por el otro lado, hemos enfocado como temáticas la migración, tanto la migración que el Ecuador ha recibido y que se refleja en el plan de regularización, que entre paréntesis ha sido un éxito en estos primeros días, más de 85,000 registros de ciudadanos venezolanos en menos de 10 días. Y por el otro lado, este fenómeno de migración riesgosa que tenemos en la frontera entre México y Estados Unidos. Asimismo, tendremos una cumbre paralela de educación a la que asistirá nuestra ministra de Educación. Enfocaremos temas de cambio climático, puesto que nos estamos acercando a la siguiente COP, que es en Egipto, donde el Ecuador llevará una propuesta similar a la que llevó a Glasgow el año pasado, en la que el ministro Manrique ha estado trabajando los últimos meses. Y por el otro lado, temas comerciales y de desarrollo que los liderarán los ministros Prado y Arosemena. Y sobre ese tema de desarrollo hay una muy importante reunión con Samantha Power, quien dirige el USAID a nivel mundial, y nos permitirá seguir profundizando esa cooperación, puesto que el concepto que ha planteado el presidente Lasso, que ha planteado el secretario nacional de Seguridad Pública del Estado, es seguridad, es desarrollo. Y para la parte de desarrollo, sobre todo, necesitamos políticas públicas preventivas, mucho apoyo de cooperación internacional para que el Estado, sobre todo, ocupe los espacios que va dejando el crimen organizado, y USAID ahí se convierte en un socio fundamental. El pasado día sábado estuvimos con el general Lara, con el secretario Diego Ordóñez en Socio Vivienda 2, y podemos ver claramente cómo el momento de tomar control, en ese caso de un barrio, de un sector específico, donde ya los ciudadanos pueden volver a salir a vender sus cosas, pueden caminar en paz en su barrio, por la presencia en este momento militar, policial, tiene que ser concebido en que una vez que ese control se consolide, haya una presencia sobre todo de desarrollo social por parte de los entes del Estado para que el control, la apropiación de esos espacios públicos por parte de los ciudadanos siga manteniendo el orden y la paz. Es verdad, señor canciller, no habrá desarrollo sin seguridad. Esto es complementario para el desarrollo en un país. Ahora, este fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos se profundiza a partir del encuentro de la Cumbre de las Américas entre el presidente Lasso y el presidente Biden.
Es así, pero antes ya hemos tenido algunas delegaciones de alto nivel que han ido trabajando en esa línea. Recordemos que al cambio de mando del presidente Lasso vino la representante ante Naciones Unidas, la embajadora Thomas Greenfield. Posteriormente a eso hemos tenido una visita de alto nivel, que entre otros estaba Juan González, asesor del presidente Biden para los temas de América Latina. Luego tuvimos la visita del secretario de Estado Blinken, con quien ya se desarrolló una agenda bilateral muy profunda y una bitácora de trabajo que nos llevó hacia una cumbre de las Américas que tuvo este encuentro entre los dos mandatarios, que ha tenido adicionalmente ahí temas ya más específicos de mutuo trabajo. El de la migración es uno de ellos, que fue el tema central de la cumbre de las Américas y que permitió al Ecuador presentar en Los Ángeles su programa de regularización. El presidente Lasso dio el discurso de cierre después del presidente Biden y creo que esa coordinación que tenemos de algunas políticas públicas nos permite en este momento ser un actor hemisférico importante para ellos y nuevamente nosotros necesitamos esa cooperación de Estados Unidos y estamos en el camino de seguir fortaleciéndola. Señor Canciller, ¿qué se espera de esta próxima visita del presidente Lasso la próxima semana a los Estados Unidos? El posicionamiento de Ecuador sobre algunos de los temas de lo que van a ser sus acciones en el Consejo de Seguridad. En segundo lugar, una cooperación real ya en términos de financiamiento para el programa de regularización. Tenemos ahí un objetivo de levantamiento de $100 millones de cooperación no reembolsable para el programa de cooperación que dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se puede lograr en algunas de las reuniones que vamos a tener con ACNUR, con el primer ministro Trudeau, con USAID, entre otros. Por el otro lado, el fortalecimiento de esta estructura que pasó un poco desapercibida después de la cumbre de las Américas, que fue el ingreso de Ecuador a la Alianza para la Democracia y el Desarrollo, ADD, una alianza en la que estaban 3 países, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y a la que el Ecuador solicitó su ingreso y fue aceptado en unanimidad en Los Ángeles. Esta será la primera cumbre de jefes de Estado del ADD. El presidente Lasso estará acompañado de los jefes de Estado más la canciller panameña, puesto que no viajará el presidente Cortizo, en una reunión que tendrán a nivel bilateral con el primer ministro Trudeau, con el presidente Pedro Sánchez, con altas autoridades de Estados Unidos. Y ese es un mecanismo de integración muy importante para nosotros, pues es un acercamiento también hacia todos nuestros objetivos comerciales con Estados Unidos, todos nuestros objetivos de fortalecimiento de la democracia, de las libertades, del Estado de Derecho, y tenemos muchas expectativas en la presencia del Ecuador en el ADD. Y volviendo al tema de legalización de irregulares y el inicio con el registro de venezolanos, ha señalado usted, señor canciller, 85,000 personas. Hemos visto en estos últimos días que ha habido éxodo también de venezolanos que o pasan a Colombia o vuelven a Venezuela. Quizás esto puede ser un reflejo del control que necesita el Ecuador al hacer un registro de los venezolanos en nuestro territorio. Yo no hablaría todavía de un éxodo, porque asimismo se reflejan ingresos de personas extranjeras al Ecuador con una cifra inusual. Por ejemplo, y hay que transparentar esto con el país, estamos recibiendo un número inusual de solicitudes de refugio de colombianos en el Ecuador en estos últimos 3 meses. Lo hemos revisado el día de ayer con ACNUR en una reunión bilateral y será parte de la conversación la próxima semana en Nueva York con el alto comisionado. En relación al proceso de regularización, uno de los objetivos que teníamos, por supuesto, es generar este gran censo. Este primer proceso de registro nos permite tener una idea clara
a nivel estadístico de dónde se encuentra la migración venezolana en el Ecuador, aquellos que entraron por puntos regulares, cómo están siendo atendidas sus condiciones. Y lo que ha dicho el presidente, un proceso de regularización lo que busca es una palabra clave, que es la integración. Y a raíz de eso estamos integrando a esta gran comunidad, a nuestra sociedad, en la línea de la coherencia de Ecuador como un país que ha tenido una vocación migrante histórica. Nosotros esperamos tratar a nuestros hermanos venezolanos como han tratado los españoles, los italianos, los estadounidenses, a los ciudadanos ecuatorianos. Y en relación a eso, este primer registro, que ha sido un éxito, ha permitido ya tener datos fiables de lo que será la siguiente fase del proceso, que es ya el proceso de entrega de la regularización en sí misma. Ahora, señor canciller, para todo este proceso se requieren recursos. El Estado ecuatoriano ha puesto, pero también ayuda internacional. ¿Será materia de análisis en la visita a Estados Unidos? Es así, y se requiere, por supuesto, cooperación internacional. La conferencia de donantes que se desarrollará en octubre y que la lideran Canadá y la Unión Europea también será un marco importante para conseguir este financiamiento solidario. Tienen que ser recursos no reembolsables, porque al final una política de regularización que la hace en este caso el Ecuador da una solución también a un problema hemisférico. Y si no se tiene el apoyo de los demás países, no hay una responsabilidad compartida sobre aquello. No se trata de que Ecuador ponga todos los recursos para un proceso cuando tenemos casa adentro tantas necesidades, sino que se trata de despertar la solidaridad internacional, que ha sido, hay que decirlo, muy bien aplaudida. Hemos tenido gran respuesta de la comunidad internacional y por eso esperamos que el proceso de cooperación sea exitoso. Estos $100 millones de los que hablo tienen ya algunos recursos comprometidos, algunos recursos que el Ecuador ha recibido y nos permiten generar toda una estructura de apoyo al proceso de regularización. ¿Y en qué tiempo se aspira a esos 100 millones? En un año. Ese es el primer objetivo del plan. En este primer año del plan de regularización, tener los $100 millones de cooperación no reembolsable. ¿Y estará muy activa ACNUR en este sentido? ACNUR ha sido un socio fundamental para el proceso de regularización, así como el gobierno de Canadá, así como el sistema de Naciones Unidas en todo su conjunto, Estados Unidos, España, que son socios fundamentales para que esto se lleve a cabo, desde la construcción del decreto ejecutivo del presidente Lasso. Señor canciller, otro tema que quiero aprovechar su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, con México, ¿cómo avanza los procesos de diálogo, de concreción? Porque había dos grandes objetivos: el acuerdo con México, el acuerdo comercial, y también el ingreso a la Alianza del Pacífico. El acuerdo con México avanza, yo diría que de manera positiva. Hemos logrado pasar la mayor cantidad de irritantes y, como es público, nos ha quedado uno, que ha sido el tema del camarón, donde Ecuador presentó ya una propuesta al canciller Ebrard en la última reunión que tuvimos de manera presencial, aprovechando el cambio de mando del presidente Petro en Bogotá. Yo he tenido una conversación el día sábado con el canciller Ebrard respecto al seguimiento de este tema, y tenemos un enfoque común, y es llegar a la próxima cumbre de alto nivel de jefes de Estado, que es en el mes de noviembre en México, ya con el acuerdo cerrado. Y al referirnos al acuerdo cerrado, esperamos que sea positivo. Siempre, como digo, se puede quemar el pan en la puerta del horno, pero del lado de Ecuador ya hemos pasado absolutamente todas las propuestas. Solo queda el camarón, con una propuesta que ya tiene México de nuestro país, que la están socializando ellos con los gremios locales. Siempre puede haber una sorpresa y como hemos dicho junto con el ministro Prado, que ha liderado exitosamente este proceso, uno no puede ponerse en marcos de fechas por la presión de cerrar un acuerdo a cualquier costo, porque primero están los intereses también de nuestro país, y creo que la propuesta que entregó el Ecuador cumple con ese estándar, y creemos que tendremos el apoyo de México. Y con Colombia, vecino del que no nos podemos sustraer, el nuevo presidente, nuevas políticas, ¿cómo están las relaciones?
Con Colombia siempre una relación de mucha altura. Tuvimos la posibilidad en el marco del traspaso de la presidencia pro tempore de la CAN de tener un nuevo encuentro con el presidente Petro. Nuestros presidentes hablaron el día lunes de esta semana en una nueva llamada sobre algunos temas de coyuntura bilateral. Y tuvimos también la presencia de una alta cúpula de defensa de Colombia en el SAUDEC en nuestro país. Y esto va reafirmando esta visión de que más allá de los cambios de gobierno, más allá de las coyunturas normales que tiene la política, las relaciones de los dos países son profundas y requieren el uno del otro para, por ejemplo, combatir al narcotráfico. Y creo que es una lucha común. Que estamos teniendo allí una relación fluida. El canciller Álvaro Leiva ha sido una persona muy receptiva con Ecuador. Hemos coordinado algunas acciones en este primer mes de gobierno del presidente Petro. Y eso es lo que esperamos, al igual que con Perú. Hubo un cambio de canciller el día martes de esta semana en Perú. He tenido una conversación con el nuevo canciller que ya estuvo allí hace poco tiempo, el canciller César Landa. Nos veremos en Nueva York la próxima semana en una reunión bilateral. Y de eso se trata la relación, sobre todo con nuestros vecinos fronterizas, de tener un gran trabajo coordinado y que todas las instituciones estén enfocadas en que si nos va bien a los países fronterizos, nos va bien a todos. Claro, o si le va mal a un país, incendia el uno no se puede sustraer del vecino, sea del sur o sea del norte. Y con la República Popular de China, en donde ha habido intereses, compromisos económicos, petroleros, ¿cómo está? Yo tengo que reiterar nuevamente mi agradecimiento al gobierno de China, puesto que por ejemplo, en el tema de la pesca de bandera internacional que llega cada año a los lugares cercanos a las Islas Galápagos, hemos tenido un trabajo conjunto, coordinado, que nos permitió que estas grandes flotas pesqueras se mantengan a más de 70 millas de nuestra zona económica exclusiva. Este fue un trabajo diplomático muy importante en coordinación con nuestra Armada Nacional, con las autoridades pesqueras chinas y la realidad es que logramos tener un control muy eficiente. No hubo ningún riesgo de depredación o de contaminación a nuestro tesoro, que es Galápagos, y esto es parte de un trabajo coordinado. Por el otro lado, precisamente el día de ayer hemos tenido una reunión con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con nuestro embajador en China, Carlos Larrea, revisando los aspectos de deuda, de financiamiento que tenemos con China y avanza muy bien. Y el ministro Prado también en su misión comercial en conjunto con la Cancillería en relación al trabajo para el Tratado de Libre Comercio, va cumpliendo los hitos que nos planteamos después de la visita del presidente Lasso al presidente Xi Jinping, y esperamos firmar el acuerdo de libre comercio con China al final del año, como estaba previsto. Y los planes y la renegociación, si bien este es un tema económico, también ha habido apertura de China vinculada con el petróleo. Hay conversaciones, son confidenciales por obvias razones de negociación, pero hemos tenido muchísima apertura para presentar la posición ecuatoriana y con mucha transparencia, como ha sido nuestra relación con la mayor cantidad de países del mundo, de manera directa en base a los intereses que tiene el Ecuador. Y eso ha sido fundamental no solo con China, sino también con España, en este caso con Estados Unidos, de abrir nuestra realidad, respetando por supuesto nuestros esquemas y aspectos de soberanía, pero vamos a una relación en base a este concepto que tiene el presidente Lasso de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que nos permite pensar en un mundo globalizado y aprovechar esas condiciones que nos da en este momento el contexto mundial para que se beneficie nuestro país.
Bien, al señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín, muchas gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia. Temas de interés en la política internacional y de manera especial esta relación fundamental con los Estados Unidos de América y la visita la próxima semana del presidente Lasso a Estados Unidos. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un debate, un panel para hablar sobre la reforma laboral y uno de los temas, el trabajo por horas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 50